Nuestros propósitos van a ser entonces, uno, pues entender el concepto de mentefacto proposicional. Dos, reconocer la utilidad de este tipo de mentefactos que, como les decía hace un rato, son de gran importancia. Y tercero, saber cómo se elaboran y se representan estos mentefactos. La enseñanza es densa, es necesario que presten mucha atención. Esto solo se aprende con ejercitación, como cualquier competencia, pero la presentación pues va a estar a disposición de ustedes para que resuelvan cualquier duda junto con los documentos de apoyo que se cuelgan en la plataforma. Pues lo primero es justamente partir de esa diferenciación entre proposición y oración, porque la gente suele asociarlas como lo mismo y realmente no lo son. Entonces, a través de esta tablita vamos a ver qué proposición y oración se diferencian y vamos a tratar de entender un poco en qué. Las oraciones son pues, las unidades de sentido mínimo que se utilizan en el mundo del lenguaje, mientras que las proposiciones no pertenecen al mundo del lenguaje, pertenecen al mundo del pensamiento. Obviamente ustedes dirán, pero pues el pensamiento es el recurso a través del cual yo creo lenguaje, o más bien, el lenguaje es la expresión del pensamiento, es cierto, pero no es lo mismo lo que se dice a lo que se quiere decir. Entonces digamos que lo que se dice es lenguaje y lo que se quiere decir es pensamiento. Las oraciones por definición implican que algo sucede, esa es como la forma reducida más fácil de entender que es una oración, mientras que una proposición implica una comunicación de un pensamiento y ese pensamiento debe relacionar dos ideas que son independientes entre sí. Las oraciones están compuestas pues, por dos frases, la frase nominal y la frase verbal, o lo que es lo mismo el sujeto, el verbo y los complementos, mientras que las proposiciones no están compuestas por sujeto, verbo y predicado, sino por los núcleos, o el núcleo, perdón, de la proposición y los cromatizadores. Ahorita nos van a sonar rarísimos esos términos, pero eso los vamos a dilucidar a lo largo de la sesión. El equivalente, digamos, para que vayan haciendo el parangón de una vez, es que sujeto se va a relacionar con la noción 1, verbo principal con la relación y complemento directo con la noción 2. Los complementos circunstanciales y demás se van a relacionar con los cromatizadores. Aquí estamos como en un repaso de la cartilla Coquito de primaria, en lo que es oraciones, pero pues es importante hacer ese contexto. Las oraciones hacen referencia tanto a clases generales como a particulares, es decir, uno puede decir el computador está funcionando bien, esa sería una referencia particular, mi computador. Pero puedo decir los computadores sirven para muchos fines. Cuando digo los computadores me refiero a una clase, a eso me refiero con clases generales y particulares. Las proposiciones nunca hacen referencia a clases particulares. Yo no puedo decir mi mesa, esta mesa, ese lugar, en esa casa, sino que tengo que hacer referencia a las categorías, casas, lugares, mesas, en fin. Las oraciones pueden dar lugar a proposiciones, es decir, lo que se dice puede ser entendido exactamente como se dice, entonces en este caso la oración y la proposición serían equivalentes, pero las proposiciones no son necesariamente correspondientes a todas las oraciones, ya que como dijimos pues debe cumplir unos requisitos. En términos gramaticales, una proposición se deriva de una oración declarativa, es decir, una oración afirmativa o negativa categórica, nunca de una pregunta, nunca de una posibilidad, sino de una afirmación categórica. Y pues toda proposición se deriva de una oración que tenga complemento directo. Pues eso es la característica fundamental. Porque si no tiene complemento directo, la oración está haciendo referencia solo a una noción y no a dos, como lo veremos en poco. También otras diferencias un poco más ejemplificativas para poderlo dilucidar es que hay oraciones de este tipo, estudié mucho, ¿sí? Esta es una oración, aunque parezca que no, es una oración. O esta, bailamos, se las han dicho a todas las chicas alguna vez en la fiesta y es una oración, porque ¿qué pasa? Decíamos que la primera característica es que implica que algo sucede y efectivamente en estos dos actos de habla o en estos dos actos comunicativos se entiende que algo sucede, ¿sí? Alguien está afirmando que estudió mucho y alguien le está preguntando a alguien que si baila. Ninguna de esas es una proposición, por cuanto el sujeto, ¿sí? En este caso quien estudia, no es una noción general. Tampoco se sabe en lo primero qué fue lo que estudió mucho, si estudió alguna materia o estudió un libro o algo en particular, por lo tanto pues ahí no habría
proposición, pero por supuesto que hay oración. En el ejemplo de la oración, los sapos son batracios y anuros, principalmente insectívoros. ¿Qué pasa con esa oración? Esa oración está perfecta, pero no hay una sola oración ahí. Ahí nos están diciendo tres pensamientos. Uno, que los sapos son anuros. Anuro quiere decir sin cola. Que los sapos son batracios, como el orden específico dentro de los anfibios. Y que los sapos son principalmente insectívoros. Como vemos, la diferencia grande está entre que la oración es lo que está ahí escrito y la proposición es lo que me quiere decir, que en este caso son tres cosas diferentes con referencia a la noción sapos y a la noción anuros. Fíjense que sapos es una categoría general, no hablo de ningún sapo en particular. Anuros hablo de todo el grupo de estos anfibios que carecen de cola, igual con batracios e igual con insectívoros. Entonces por eso están viendo ustedes que lo que decía anteriormente, las proposiciones siempre se refieren a clases generales, mientras que las oraciones se pueden referir a clases particulares. Miremos esta oración como una especie de refrán: el que trabaja no come paja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? En términos de pensamiento no quiere decir que el que trabaja, que las personas que no trabajan comen paja. ¿Sí? Sería como la interpretación literal de eso. Lo que estoy pudiendo inferir, que es precisamente el trabajo que hago al llevar la oración a mi pensamiento, es que me están diciendo que, por ejemplo, el empleo previene condiciones de desnutrición o malnutrición. ¿Sí? Pues al poderle garantizar a la persona el ingreso o la percepción de algún ingreso, esto le facilita pues, que pueda mejorar sus condiciones alimenticias. ¿Cómo podría ser la segunda interpretación? Que el empleo mejora las condiciones alimenticias de las personas. ¿Ves? Esa inferencia, es decir, comprender lo que me están diciendo en ese refrán, es el refrán, tal como se escribe literalmente, es la oración, pero lo que yo entiendo del refrán es la proposición, es el pensamiento que está detrás de lo que está comunicado. Lucas Rojas es travieso. ¿Sí? ¿Quién? Y usted se preguntará, bueno, ¿y Lucas Rojas quién es? Sí, pues Lucas Rojas no se sabe quién es, quien de pronto lo conoce sabrá quién es, pero como no es una generalización, ese Lucas Rojas no es simbolizable. Si ustedes se dan cuenta, siempre que hacemos comprensión de algo necesitamos llevarlo al pensamiento. Para poder llevar cualquier cosa a nuestro pensamiento, es decir, utilizar nuestra inteligencia simbólica o representativa, es porque tenemos una imagen mental de esa cosa en la mente. Cuando yo digo computadores, en todas las cabezas de ustedes hay una imagen de computadores, que no sé cuál es exactamente, pero que hay una imagen mental. Cuando yo les digo paisajes o les digo viajes, en su mente siempre va a haber una representación mental, así como una representación mental de amar, correr, de todas las acciones que podemos realizar. Pero si yo les digo un nombre específico como Lucas Rojas, para quien conozca a alguien homónimo, pues perfecto, pero para quien no lo conozca no hay imagen mental. Los pensamientos requieren de tres elementos, ¿no? La imagen mental, la palabra para referirse a esa imagen mental y el objeto que exista en la realidad. Esos tres elementos hacen referencia pues, a la noción. Si usted no tiene la imagen mental, no puede nocionalizarlo y por lo tanto no puede convertirlo en proposición. En esta última, hombres y mujeres, cual agua y aceite. Fíjense que en esta oración no hay verbo explícito, digamos que está elidido el verbo, pero la coma que está después de mujeres hace las veces de verbo. ¿Cuál verbo es? Pues el verbo podría ser entendido o inferido como diferir, que los hombres difieren de las mujeres. ¿Sí ven? Que hombres es la categoría, mujeres es una categoría, y yo infiero que esa coma quiere decir que difieren entre sí. Entonces diferir se convierte en la relación entre esas dos nociones. O los sexos humanos son diferentes entre sí. Esa sería otra posible interpretación. En este caso asumo que la coma equivale a la relación ser. Esa es, pero ser diferente, todo eso es una relación. Entonces, se dan cuenta a través de los ejemplos que la oración y la proposición no son lo mismo. La oración es lo que está escrito literalmente sin cambiarle nada, y el sentido de lo que me están diciendo ahí, es decir, lo que significa la oración, en términos de pensamiento, lo que me querían comunicar con esa oración es la proposición. Eso está muy claramente explicado en el documento que les dejamos, que les decía que se llama acerca de las proposiciones. ¿Por qué hablar de mentefactos proposicionales? ¿Por qué trabajar los mentefactos proposicionales? Yo creo que es una de las enseñanzas fundamentales de las que se ha olvidado la educación tradicional, porque han desdeñado un poco las proposiciones, porque no las entienden o las equiparan a las oraciones, pero yo me voy así como en la sesión anterior del MLO, a situaciones del aula, donde tú le pides a los estudiantes que te digan cuáles son las características de algo,
o que te definan algo, o que te den una justificación de algo. Y normalmente los estudiantes te lanzan frases, ni siquiera oraciones, y mucho menos proposiciones. O te dicen, haz el resumen del libro. Entonces en el libro, en el capítulo 1, es muy importante porque nos hizo reflexionar. Pero bueno, ¿pero qué dice el libro? No, pues es que a mí me puso a pensar, pero realmente lo que te está diciendo el estudiante no es ninguna interpretación de lo que dice el libro, porque él no está haciendo una inferencia proposicional de lo que allí dice. Entonces, precisamente, esa es, digamos, la razón empírica, pero pues he recolectado algunos argumentos para mostrarles a ustedes por qué es importante entender y aprender a hacer mentefactos proposicionales, pero más allá, enseñárselos a los estudiantes. Estos serían el equivalente a nuestra fase afectiva. Entonces, lo primero pues es que en todas las pruebas nacionales e internacionales, en las pruebas censales, estamos hablando de las pruebas Saber 11, de las pruebas Saber Pro, inclusive que les hacen a los estudiantes de pregrado, y a las pruebas de saber tradicionales y las últimas versiones, en todas se ha encontrado una constante: los estudiantes colombianos tienen serias dificultades para hacer inferencias, o sea, para hacer interpretaciones. Ellos son buenos para memorizar y saben repetir de memoria lo que está ahí, lo literal, pero cuando les piden hacer una comprensión inferencial o crítica de lo que está en el texto, ahí se cuelgan. Y las pruebas internacionales, TIMSS, PISA, PEARLS, todas esas han demostrado exactamente lo mismo. Los colombianos tienen serias dificultades para hacer inferencias, precisamente porque probablemente no les han desarrollado el pensamiento proposicional de forma adecuada. La segunda, pues es que en términos de desarrollo del pensamiento, después de haber hecho un pensamiento concreto, pues digamos en términos piagetianos, de referirse a las cosas, a los objetos que están al alcance en su realidad, los seres humanos tenemos que hacer un tránsito hacia el pensamiento formal, es decir, pensar en categorías. Eso es fundamental en el desarrollo del pensamiento, bien sea desde la perspectiva vygotskiana o piagetiana, de Brunner, de cualquiera de ellos. El mentefacto proposicional es una vía para expresar un instrumento de conocimiento fundamental, que es la formalización o los instrumentos formales. Si el ser humano no ha desarrollado pensamiento proposicional, nunca va a desarrollar pensamiento formal, siempre va a desarrollar pensamiento no formal o concreto, es decir, referido a su inmediatez, pero le va a costar trabajo hacer categorías mentales. Y la tercera razón es la más, digamos, relevante en términos del programa, y es que todos los textos científicos, académicos, que son los que enseña a leer el programa, los conceptuales, procedimentales y argumentales, están estructurados en proposiciones. O sea, toda la ciencia, cuando tú dices la teoría del caos y ese enunciado de lo que es la teoría del caos, es una proposición. El principio de atracción entre opuestos, ese principio está enunciado en una proposición. El concepto de amistad, las características esenciales de un concepto son proposiciones. Entonces, todo el lenguaje académico y científico está hecho en proposiciones. Si un niño no sabe sacar las proposiciones esenciales de un texto, pues básicamente le va a quedar muy difícil hacer la interpretación del contenido del mismo, de hacer la inferencia. Es por estas tres razones que defendemos la tesis de que los docentes de educación básica y media, yo diría inclusive los docentes de educación superior, deben enseñar a sus estudiantes a pensar proposicionalmente. Eso es lo que estamos defendiendo acá. Recuerden un poco la estructura semántica argumental, que les estoy mostrando otro ejemplito como el de la vez pasada aquí. Porque si esto es importante, es decir, esto es importante porque los estudiantes no lo hacen bien, porque esto desarrolla su pensamiento formal, que es pues la esencia del desarrollo del pensamiento superior, y adicionalmente porque todo lo que van a leer en términos académicos, científicos, técnicos, está escrito en proposiciones. Si esto es cierto, entonces hay por lo menos dos consecuencias válidas. Una, que solamente se puede enseñar algo que se domina, es decir, si un profesor pretende enseñarles, porque es su deber, pensamiento proposicional a sus estudiantes, pues debe dominar la lógica proposicional. Y la segunda consecuencia es que el hacer este avance, esta enseñanza de proposicional, favorecerá los resultados académicos y el desempeño de los estudiantes en pruebas y actividades que requieran la comprensión y la expresión. O sea, un estudiante que sabe pensar proposicionalmente sabe leer mejor de manera comprensiva textos académicos y científicos, y dos, sabe escribir y producir lenguajes que son mucho más comprensibles para los demás porque los está pensando de forma proposicional. Algo muy importante es que ustedes se fijen que esto que yo escribí aquí son proposiciones. O sea, yo hice este mentefacto sacando de varios textos y de varios documentos las ideas esenciales con las que quiero que se queden ustedes en mente. Cuando usted piense, ¿por qué es importante
los mentefactos proposicionales por una tesis. ¿Por qué? Porque todos los docentes deben enseñarles esto a sus estudiantes, pero eso es cierto porque les va mal en el desempeño en la inferencia, porque el pensamiento formal es fundamental para el desarrollo del pensamiento superior humano y porque los textos académicos y científicos están escritos en términos de proposiciones. Esas razones me fundamentan esa tesis y me permiten concluir que efectivamente esto favorecerá la mejora de estos resultados y desempeño en las pruebas, no solamente en las pruebas censales, sino en todas las pruebas que requieran comprensión y expresión, que son dos herramientas comunicativas fundamentales en cualquier proceso de formación. Esta es nuestra línea argumental, este es nuestro mentefacto de por qué es importante hacerlo. Teniendo en cuenta esto, ya podemos dar paso a la fase semántica o la fase conceptual, y es ¿qué es un mentefacto proposicional? Porque muchos siempre asocian el mentefacto proposicional con lo que vamos a ver enseguida, con un mentefacto conceptual, ¿sí? Todo el mundo dice mentefactos y se le viene a la cabeza que hay unos mentefactos que son estos. Ya vimos anteriormente, hace 2 diapositivas, que hay mentefactos argumentales, ¿sí? Pero en esta diapositiva que está apareciendo aparece otro tipo de mentefactos, diferente al mentefacto argumental, que es el mentefacto conceptual. ¿Para qué? Para definirles un poco, según las interpretaciones de pedagogía conceptual, qué es un mentefacto proposicional. Un mentefacto proposicional es un tipo de mentefacto, ¿sí? Y este mentefacto es un tipo de ideograma, digamos que es la categoría general donde están todos allí metidos. ¿Qué son ideogramas? Las gráficas, las tablas, los gráficos sistémicos, los gráficos de espiral, los gráficos de evolutivos, todas las formas representativas gráficas de ideas son ideogramas. O sea, hay una cantidad inmensa, ustedes las conocen, las utilizan en sus aulas, pero cuando bajamos al nivel de mentefacto estamos hablando de instrumentos, de una representación, perdón, de instrumentos de conocimiento. No es simplemente, no estamos hablando simplemente de una tabla en la cual hay información, porque eso es un ideograma, sino que estamos hablando de la representación gráfica de los instrumentos de conocimiento. Sabemos que los instrumentos de conocimiento empiezan por allá en las primeras etapas de intercambio sensorial con el mundo y son precisamente los llamados esquemas sensoriomotrices. De ahí se pasa a las nociones, de las nociones que son esa tríada entre palabra, objeto, imagen mental, se pasa a las proposiciones y de las proposiciones se pasa a los conceptos, a los procedimientos, a los argumentos o categorías. Esos instrumentos de conocimiento son los que se representan a través de los mentefactos y se diferencian los mentefactos de los mapas conceptuales, de los cuadros sinópticos entre las categorías más conocidas. Muchos dirán, ¿no es lo mismo el mapa conceptual y el mentefacto? No, categóricamente les tengo que decir que no. Aunque no es el objeto de la enseñanza, les puedo dar una diferencia fundamental. El mentefacto corresponde a las ideas esenciales extractadas de un texto, digamos, científico o académico, asociadas a un concepto, si hablamos de un mentefacto conceptual, ¿sí? Es decir, las ideas principales que alguien que sabe de un tema dijo son las características o la clase superior o las exclusoras o las infraordinadas de un concepto determinado, lo que alguien que sabe dijo y que lo escribió en un texto. Diferente al mapa conceptual. En el mapa conceptual, ¿qué muestro yo? Lo que yo entiendo por ese concepto, ¿sí? Es decir, lo que yo comprendo, puede que sea erróneo, puede que sea incompleto, puede que sea un error, ¿sí? No importa, en el mapa conceptual yo puedo expresar todas las ideas de lo que yo interpreto. En el mentefacto conceptual tengo que expresar las ideas que realmente son connaturales o esenciales a un concepto de acuerdo con una sustentación teórica. Entonces ahí hay una diferencia grande entre uno y otro. El mentefacto proposicional es aquel mentefacto que expresa macropensamientos. Ya alcanzamos a ver en los ejemplos anteriores que expresamos ideas categoriales grandes, o sea, nociones relacionadas que son de carácter general. Se diferencia del mentefacto nocional. Hay un mentefacto nocional, pues, en una forma de expresar los mentefactos para chiquitines. Hay mentefactos conceptuales, como el que están viendo en pantalla. Hay mentefactos argumentales, como el que vimos hace un par de diapositivas. Cada uno tiene unas ideas diferentes. ¿Qué compone un mentefacto proposicional? Esencialmente el núcleo y los cromatizadores, o sea, la idea central y las ideas complementarias o secundarias. Eso es lo que compone un mentefacto proposicional. Hay dos tipos de mentefactos proposicionales, ahorita vamos a ver los ejemplos para que no se enreden, porque toda la terminología las puede abrumar un poquito. Es que de acuerdo con su generalidad, hay mentefactos aristotélicos,
que son los que formuló precisamente Aristóteles y que expresan relaciones de contenerse, de pertenecer a un conjunto. Nuestros propósitos van a ser entonces, uno, pues entender el concepto de mentefacto proposicional; dos, reconocer la utilidad de este tipo de mentefactos que, como les decía hace un rato, son de gran importancia; y tercero, saber cómo se elaboran y se representan estos mentefactos. La enseñanza es densa, es necesario que presten mucha atención. Esto solo se aprende con ejercitación, como cualquier competencia, pero la presentación pues va a estar a disposición de ustedes para que resuelvan cualquier duda junto con los documentos de apoyo que se cuelgan en la plataforma. Pues lo primero es justamente partir de esa diferenciación entre proposición y oración, porque la gente suele asociarlas como lo mismo y realmente no lo son. Entonces, a través de esta tablita vamos a ver qué proposición y oración se diferencian y vamos a tratar de entender un poco en qué. Las oraciones son pues las unidades de sentido mínimo que se utilizan en el mundo del lenguaje, mientras que las proposiciones no pertenecen al mundo del lenguaje, pertenecen al mundo del pensamiento. Obviamente ustedes dirán, pero pues el pensamiento es el recurso a través del cual yo creo lenguaje, o más bien, el lenguaje es la expresión del pensamiento, es cierto, pero no es lo mismo lo que se dice a lo que se quiere decir. Entonces digamos que lo que se dice es lenguaje y lo que se quiere decir es pensamiento. Las oraciones por definición implican que algo sucede, esa es como la forma reducida más fácil de entender que es una oración, mientras que una proposición implica una comunicación de un pensamiento y ese pensamiento debe relacionar dos ideas que son independientes entre sí. Las oraciones están compuestas pues, por dos frases, la frase nominal y la frase verbal, o lo que es lo mismo, el sujeto, el verbo y los complementos, mientras que las proposiciones no están compuestas por sujeto, verbo y predicado, sino por los núcleos, el núcleo de la proposición y los cromatizadores. Ahorita nos van a sonar rarísimos esos términos, pero eso los vamos a dilucidar a lo largo de la sesión. El equivalente, digamos, para que vayan haciendo el parangón de una vez, es que sujeto se va a relacionar con la noción 1, verbo principal con la relación y complemento directo con la noción 2. Los complementos circunstanciales y demás se van a relacionar con los cromatizadores. Aquí estamos como en un repaso de la cartilla Coquito de primaria, en lo que es oraciones, pero pues es importante hacer ese contexto. Las oraciones hacen referencia tanto a clases generales como a particulares, es decir, uno puede decir el computador está funcionando bien, esa sería una referencia particular, mi computador. Pero puedo decir los computadores sirven para muchos fines. Cuando digo los computadores me refiero a una clase, a eso me refiero con clases generales y particulares. Las proposiciones nunca hacen referencia a clases particulares. Yo no puedo decir mi mesa, esta mesa, ese lugar, en esa casa, sino que tengo que hacer referencia a las categorías, casas, lugares, mesas, en fin. Las oraciones pueden dar lugar a proposiciones, es decir, lo que se dice puede ser entendido exactamente como se dice, entonces en este caso la oración y la proposición serían equivalentes, pero las proposiciones no son necesariamente correspondientes a todas las oraciones, ya que como dijimos pues debe cumplir unos requisitos. En términos gramaticales, una proposición se deriva de una oración declarativa, es decir, una oración afirmativa o negativa categórica, nunca de una pregunta, nunca de una posibilidad, sino de una afirmación categórica. Y pues toda proposición se deriva de una oración que tenga complemento directo. Pues eso es la característica fundamental, porque si no tiene complemento directo, la oración está haciendo referencia solo a una noción y no a dos, como lo veremos en poco. También otras diferencias un poco más ejemplificativas para poderlo dilucidar es que hay oraciones de este tipo: estudié mucho, ¿sí? Esta es una oración, aunque parezca que no, es una oración. O esta, bailamos, se las han dicho a todas las chicas alguna vez en la fiesta y es una oración, porque ¿qué pasa? Decíamos que la primera característica es que implica que algo sucede y efectivamente en estos dos actos de habla o en estos dos actos comunicativos se entiende que algo sucede, ¿sí? Alguien está afirmando que estudió mucho y alguien le está preguntando a alguien que si baila. Ninguna de esas es una proposición, por cuanto el sujeto, ¿sí? En este caso quien estudia, no es una noción general.
Tampoco se sabe en lo primero qué fue lo que estudió mucho, si estudió alguna materia o estudió un libro o algo en particular. Por lo tanto, pues ahí no habría proposición, pero por supuesto que hay oración. En el ejemplo de la oración, los sapos son batracios y anuros, principalmente insectívoros. ¿Qué pasa con esa oración? Esa oración está perfecta, pero no hay una sola oración ahí. Ahí nos están diciendo tres pensamientos. Uno, que los sapos son anuros. Anuro quiere decir sin cola. Que los sapos son batracios, como el orden específico dentro de los anfibios. Y que los sapos son principalmente insectívoros. Como vemos, la diferencia grande está entre que la oración es lo que está ahí escrito y la proposición es lo que me quiere decir, que en este caso son tres cosas diferentes con referencia a la noción sapos y a la noción anuros. Fíjense que sapos es una categoría general, no hablo de ningún sapo en particular. Anuros hablo de todo el grupo de estos anfibios que carecen de cola, igual con batracios e igual con insectívoros. Entonces por eso están viendo ustedes que lo que decía anteriormente, las proposiciones siempre se refieren a clases generales, mientras que las oraciones se pueden referir a clases particulares. Miremos esta oración como una especie de refrán: el que trabaja no come paja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? En términos de pensamiento no quiere decir que el que trabaja, que las personas que no trabajan comen paja. ¿Sí? Sería como la interpretación literal de eso. Lo que estoy pudiendo inferir, que es precisamente el trabajo que hago al llevar la oración a mi pensamiento, es que me están diciendo que, por ejemplo, el empleo previene condiciones de desnutrición o malnutrición. ¿Sí? Pues al poderle garantizar a la persona el ingreso o la percepción de algún ingreso, esto le facilita pues que pueda mejorar sus condiciones alimenticias. ¿Cómo podría ser la segunda interpretación? Que el empleo mejora las condiciones alimenticias de las personas. ¿Ves? Esa inferencia, es decir, comprender lo que me están diciendo en ese refrán, es el refrán, tal como se escribe literalmente, es la oración, pero lo que yo entiendo del refrán es la proposición, es el pensamiento que está detrás de lo que está comunicado. Lucas Rojas es travieso. ¿Sí? ¿Quién? Y usted se preguntará, bueno, ¿y Lucas Rojas quién es? Sí, pues Lucas Rojas no se sabe quién es, quien de pronto lo conoce sabrá quién es, pero como no es una generalización, ese Lucas Rojas no es simbolizable. Si ustedes se dan cuenta, siempre que hacemos comprensión de algo necesitamos llevarlo al pensamiento. Para poder llevar cualquier cosa a nuestro pensamiento, es decir, utilizar nuestra inteligencia simbólica o representativa, es porque tenemos una imagen mental de esa cosa en la mente. Cuando yo digo computadores, en todas las cabezas de ustedes hay una imagen de computadores, que no sé cuál es exactamente, pero que hay una imagen mental. Cuando yo les digo paisajes o les digo viajes, en su mente siempre va a haber una representación mental, así como una representación mental de amar, correr, de todas las acciones que podemos realizar. Pero si yo les digo un nombre específico como Lucas Rojas, para quien conozca a alguien homónimo, pues perfecto, pero para quien no lo conozca no hay imagen mental. Los pensamientos requieren de tres elementos, ¿no? La imagen mental, la palabra para referirse a esa imagen mental y el objeto que exista en la realidad. Esos tres elementos hacen referencia pues a la noción. Si usted no tiene la imagen mental, no puede nocionalizarlo y por lo tanto no puede convertirlo en proposición. En esta última, hombres y mujeres, cual agua y aceite. Fíjense que en esta oración no hay verbo explícito, digamos que está elidido el verbo, pero la coma que está después de mujeres hace las veces de verbo. ¿Cuál verbo es? Pues el verbo podría ser entendido o inferido como diferir, que los hombres difieren de las mujeres. ¿Sí ven? Que hombres es la categoría, mujeres es una categoría, y yo infiero que esa coma quiere decir que difieren entre sí. Entonces diferir se convierte en la relación entre esas dos nociones. O los sexos humanos son diferentes entre sí. Esa sería otra posible interpretación. En este caso asumo que la coma equivale a la relación ser. Esa es, pero ser diferente, todo eso es una relación. Entonces, se dan cuenta a través de los ejemplos que la oración y la proposición no son lo mismo. La oración es lo que está escrito literalmente sin cambiarle nada, y el sentido de lo que me están diciendo ahí, es decir, lo que significa la oración en términos de pensamiento, lo que me querían comunicar con esa oración es la proposición. Eso está muy claramente explicado en el documento que les dejamos, que les decía que se llama acerca de las proposiciones. ¿Por qué hablar de mentefactos proposicionales? ¿Por qué trabajar los mentefactos proposicionales? Yo creo que es una de las enseñanzas fundamentales de las que se ha olvidado la educación tradicional, porque han desdeñado un poco las proposiciones, porque no las entienden o las equiparan a las oraciones.
Pero yo me voy a, así como en la sesión anterior del MLO, a situaciones del aula, donde tú le pides a los estudiantes que te digan cuáles son las características de algo, o que te definan algo, o que te den una justificación de algo. Y normalmente los estudiantes te lanzan frases, ni siquiera oraciones, y mucho menos proposiciones. O te dicen, haz el resumen del libro. Entonces en el libro, en el capítulo 1, es muy importante porque nos hizo reflexionar. Pero bueno, ¿pero qué dice el libro? No, pues es que a mí me puso a pensar, pero realmente lo que te está diciendo el estudiante no es ninguna interpretación de lo que dice el libro, porque él no está haciendo una inferencia proposicional de lo que allí dice. Entonces, precisamente, esa es, digamos, la razón empírica, pero pues he recolectado algunos argumentos para mostrarles a ustedes por qué es importante entender y aprender a hacer mentefactos proposicionales, pero más allá, enseñárselos a los estudiantes. Estos serían el equivalente a nuestra fase afectiva. Entonces, lo primero pues es que en todas las pruebas nacionales e internacionales, en las pruebas censales, estamos hablando de las pruebas Saber 11, las pruebas Saber Pro, inclusive que les hacen a los estudiantes de pregrado, y a las pruebas de saber tradicionales y las últimas versiones, en todas se ha encontrado una constante: los estudiantes colombianos tienen serias dificultades para hacer inferencias, o sea, para hacer interpretaciones. Ellos son buenos para memorizar y saben repetir de memoria lo que está ahí, lo literal, pero cuando les piden hacer una comprensión inferencial o crítica de lo que está en el texto, ahí se cuelgan. Y las pruebas internacionales, TIMSS, PISA, PEARLS, todas esas han demostrado exactamente lo mismo. Los colombianos tienen serias dificultades para hacer inferencias, precisamente porque probablemente no les han desarrollado el pensamiento proposicional de forma adecuada. La segunda, pues es que en términos de desarrollo del pensamiento, después de haber hecho un pensamiento concreto, pues digamos en términos piagetianos, de referirse a las cosas, a los objetos que están al alcance en su realidad, los seres humanos tenemos que hacer un tránsito hacia el pensamiento formal, es decir, pensar en categorías. Eso es fundamental en el desarrollo del pensamiento, bien sea desde la perspectiva vigotskiana o piagetiana, de Brunner, de cualquiera de ellos. El mentefacto proposicional es una vía para expresar un instrumento de conocimiento fundamental, que es la formalización o los instrumentos formales. Si el ser humano no ha desarrollado pensamiento proposicional, nunca va a desarrollar pensamiento formal, siempre va a desarrollar pensamiento no formal o concreto, es decir, referido a su inmediatez, pero le va a costar trabajo hacer categorías mentales. Y la tercera razón es la más, digamos, relevante en términos del programa, y es que todos los textos científicos, académicos, que son los que enseña a leer el programa, los conceptuales, procedimentales y argumentales, están estructurados en proposiciones. O sea, toda la ciencia, cuando tú dices la teoría del caos, y ese enunciado de lo que es la teoría del caos es una proposición. El principio de atracción entre opuestos, ese principio está enunciado en una proposición. El concepto de amistad, las características esenciales de un concepto son proposiciones. Entonces, todo el lenguaje académico y científico está hecho en proposiciones. Si un niño no sabe sacar las proposiciones esenciales de un texto, pues básicamente le va a quedar muy difícil hacer la interpretación del contenido del mismo, de hacer la inferencia. Es por estas tres razones que defendemos la tesis de que los docentes de educación básica y media, yo diría inclusive los docentes de educación superior, deben enseñar a sus estudiantes a pensar proposicionalmente. Eso es lo que estamos defendiendo acá. Recuerden un poco la estructura semántica argumental, que les estoy mostrando otro ejemplito como el de la vez pasada aquí. Porque si esto es importante, es decir, esto es importante porque los estudiantes no lo hacen bien, porque esto desarrolla su pensamiento formal, que es pues la esencia del desarrollo del pensamiento superior, y adicionalmente porque todo lo que van a leer en términos académicos, científicos, técnicos, está escrito en proposiciones. Si esto es cierto, entonces hay por lo menos dos consecuencias válidas. Una, que solamente se puede enseñar algo que se domina, es decir, si un profesor pretende enseñarles, porque es su deber, pensamiento proposicional a sus estudiantes, pues debe dominar la lógica proposicional. Y la segunda consecuencia es que el hacer este avance, esta enseñanza de proposicional, favorecerá los resultados académicos y el desempeño de los estudiantes en pruebas y actividades que requieran la comprensión y la expresión. O sea, un estudiante que sabe pensar proposicionalmente sabe leer mejor de manera comprensiva textos académicos y científicos, y dos, sabe escribir y producir lenguajes que son mucho más comprensibles para los demás porque los está pensando de forma proposicional. Algo muy importante es que ustedes se fijen que esto que yo escribí aquí son proposiciones. O sea, yo hice este mentefacto sacando de varios
textos y de varios documentos las ideas esenciales con las que quiero que se queden ustedes en mente. Cuando usted piense, ¿por qué es importante los mentefactos proposicionales por una tesis? ¿Por qué? Porque todos los docentes deben enseñarles esto a sus estudiantes, pero eso es cierto porque les va mal en el desempeño en la inferencia, porque el pensamiento formal es fundamental para el desarrollo del pensamiento superior humano y porque los textos académicos y científicos están escritos en términos de proposiciones. Esas razones me fundamentan esa tesis y me permiten concluir que efectivamente esto favorecerá la mejora de estos resultados y desempeño en las pruebas, no solamente en las pruebas censales, sino en todas las pruebas que requieran comprensión y expresión, que son dos herramientas comunicativas fundamentales en cualquier proceso de formación. Esta es nuestra línea argumental, este es nuestro mentefacto de por qué es importante hacerlo. Teniendo en cuenta esto, ya podemos dar paso a la fase semántica o la fase conceptual, y es ¿qué es un mentefacto proposicional? Porque muchos siempre asocian el mentefacto proposicional con lo que vamos a ver enseguida, con un mentefacto conceptual, ¿sí? Todo el mundo dice mentefactos y se le viene a la cabeza que hay unos mentefactos que son estos. Ya vimos anteriormente, hace 2 diapositivas, que hay mentefactos argumentales, ¿sí? Pero en esta diapositiva que está apareciendo aparece otro tipo de mentefactos, diferente al mentefacto argumental, que es el mentefacto conceptual. ¿Para qué? Para definirles un poco, según las interpretaciones de pedagogía conceptual, qué es un mentefacto proposicional. Un mentefacto proposicional es un tipo de mentefacto, ¿sí? Y este mentefacto es un tipo de ideograma, digamos que es la categoría general donde están todos allí metidos. ¿Qué son ideogramas? Las gráficas, las tablas, los gráficos sistémicos, los gráficos de espiral, los gráficos de evolutivos, todas las formas representativas gráficas de ideas son ideogramas. Entonces hay una cantidad inmensa, ustedes las conocen, las utilizan en sus aulas, pero cuando bajamos al nivel de mentefacto estamos hablando de instrumentos de una representación, perdón, de instrumentos de conocimiento. No es simplemente, no estamos hablando simplemente de una tabla en la cual hay información, porque eso es un ideograma, sino que estamos hablando de la representación gráfica de los instrumentos de conocimiento. Sabemos que los instrumentos de conocimiento empiezan por allá en las primeras etapas de intercambio sensorial con el mundo y son precisamente los llamados esquemas sensoriomotrices. De ahí se pasa a las nociones, de las nociones que son esa tríada entre palabra, objeto, imagen mental, se pasa a las proposiciones y de las proposiciones se pasa a los conceptos, a los procedimientos, a los argumentos o categorías. Esos instrumentos de conocimiento son los que se representan a través de los mentefactos y se diferencian los mentefactos de los mapas conceptuales, de los cuadros sinópticos entre las categorías más conocidas. Muchos dirán, ¿no es lo mismo el mapa conceptual y el mentefacto? No, categóricamente les tengo que decir que no. Aunque no es el objeto de la enseñanza, les puedo dar una diferencia fundamental. El mentefacto corresponde a las ideas esenciales extractadas de un texto, digamos, científico o académico, asociadas a un concepto, si hablamos de un mentefacto conceptual, ¿sí? Es decir, las ideas principales que alguien que sabe de un tema dijo son las características o la clase superior o las exclusoras o las infraordinadas de un concepto determinado, lo que alguien que sabe dijo y que lo escribió en un texto. Diferente al mapa conceptual. En el mapa conceptual, ¿qué muestro yo? Lo que yo entiendo por ese concepto, ¿sí? Es decir, lo que yo comprendo, puede que sea erróneo, puede que sea incompleto, puede que sea un error, ¿sí? No importa, en el mapa conceptual yo puedo expresar todas las ideas de lo que yo interpreto. En el mentefacto conceptual tengo que expresar las ideas que realmente son connaturales o esenciales a un concepto de acuerdo con una sustentación teórica. Entonces ahí hay una diferencia grande entre uno y otro. El mentefacto proposicional es aquel mentefacto que expresa macropensamientos. Ya alcanzamos a ver en los ejemplos anteriores que expresamos ideas categoriales grandes, o sea, nociones relacionadas que son de carácter general. Se diferencia del mentefacto nocional. Hay un mentefacto nocional, pues, en una forma de expresar los mentefactos para chiquitines. Hay mentefactos conceptuales, como el que están viendo en pantalla. Hay mentefactos argumentales, como el que vimos hace un par de diapositivas. Cada uno tiene unas ideas diferentes. ¿Qué compone un mentefacto proposicional? Esencialmente el núcleo y los cromatizadores, o sea, la idea central y las ideas complementarias o secundarias. Eso es lo que compone
un mentefacto proposicional. Hay dos tipos de mentefactos proposicionales, ahorita vamos a ver los ejemplos para que no se enreden, porque toda la terminología las puede abrumar un poquito. Es que de acuerdo con su generalidad, hay mentefactos aristotélicos, que son los que formuló precisamente Aristóteles, y que expresan relaciones de contenerse, de pertenecer a un conjunto superior, son proposiciones de carácter universal, y siempre hacen referencia a la cópula ser. Ya les muestro un ejemplito. Y los modales hacen referencia a relaciones que no son universales, o sea, que no son verdades categóricas, y que se refieren a otras cópulas, o sea, a otras relaciones diferentes a ser. Por ejemplo, si yo digo las mujeres se diferencian de los hombres, no estoy diciendo que las mujeres son hombres, ¿sí? Cuando yo digo las mujeres son hombres, estaría incluyendo a las mujeres dentro de la categoría hombres, y eso sería aristotélico, pero si digo que se diferencian, es una relación diferente a ser, como las que vemos enseguida. Aquí están los tipos de mentefactos proposicionales. Estos son los aristotélicos, el más común se refiere a este tipo de proposiciones. Todos los pentágonos son polígonos. Fíjense que es universal, que es la primera característica, y que hace referencia a la cópula o relación ser, son, en este caso son polígonos. ¿Cómo representaría esto? Como ustedes lo han visto en la cartilla Nacho calcula, ¿sí? Con una categoría pequeña que sería los pentágonos y una categoría grande que serían los polígonos. Los pentágonos están incluidos, son parte de los polígonos. ¿Listo? Ese sería un mentefacto aristotélico, porque esto es una verdad, digamos, es universal, es válido como una verdad universal, y porque estoy expresando una relación de contenencia o de pertenencia. Los pentágonos pertenecen a la categoría polígonos, y lo represento de esta forma, a través de un diagrama de esta índole, un diagrama de Euler. Ningún hombre es inmortal, ¿sí? Ningún hombre es inmortal. Piensen en esto, estoy diciendo es una afirmación categórica, es una proposición categórica, no estoy hablando de un hombre en particular, estoy hablando de categorías, hombre e inmortal, pero si nos fijamos, estas dos categorías no se tocan, entonces ¿cómo las expresaría? A través de un diagrama de Venn, como este. Hombres es una categoría e inmortales como una categoría separada de esta, ¿sí? Fíjense que en los dos casos la relación es, o sea, la cópula es ser, ¿sí? Hombres, ser inmortales. Como ningún hombre es inmortal, las dos categorías existen, pero ninguna se toca entre sí. Otra sería, algunos triángulos son regulares, no todos los triángulos lo son. Entonces, ¿cómo expresaría esto? Lo que estoy diciendo es que una partecita de los triángulos, de todos los triángulos de la categoría, pertenece también, de alguna manera, o está contenida parcialmente dentro de otra categoría que es figuras regulares. Entonces, sería un diagrama de esta índole, pues con la X en la intersección, un diagrama de Venn, donde triángulos irregulares se tocan parcialmente, pero no es lo mismo que decir que todos los triángulos son regulares, sino que una partecita de ellos. Y la última sería decir algo como, algunas personas no son honestas. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí está la categoría personas, pero la gran mayoría de ellas son honestas, solo que hay unas que no. Entonces, ¿qué pasa? Que estaría haciendo referencia, ¿sí?, a las personas honestas, como las que están en la intersección entre el circulito 1 y el 2, y todo el resto de personas serían las personas no honestas, las que están fuera del conjunto de honestas. ¿Ven? Es un poco como de teoría de conjuntos. Estos son mentefactos aristotélicos, cumplen con dos características esenciales. Uno, son universales, o sea, son juicios universales, o sea, categóricos universales, válidos para todos los de ese tipo, para todos los hombres inmortales, para todos los pentágonos polígonos, para todos los triángulos regulares, para todas las personas y honestos, pero todas expresan una relación ser o no ser, digamos que son las dos relaciones que están ahí. ¿Qué pasa cuando el verbo cambia? Cuando el verbo no es ser, sino otro tipo de verbos. Pasa que se convierten en mentefactos modales, mentefactos proposicionales de tipo modal. ¿Como cuáles? Estos. Si yo encuentro esta proposición en la realidad aumentada, se combinan entornos reales e imágenes virtuales, ¿sí? Entonces fijémonos ahí, encontramos una categoría grande que es realidad aumentada, que es como un tipo de realidad. Supongo que hay una realidad virtual, hay otra realidad real y hay un tipo de realidad que se inventaron en los entornos visuales, que es la realidad aumentada. Entonces, ¿qué hace esa realidad aumentada? Combina entornos reales e imágenes virtuales. Tengo unas categorías ahí. ¿Cómo representaría esto? Primero busco la relación, ¿sí? La relación no es ser o estar o pertenecer, sino combinar, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué se combina con qué o qué es lo combinado? Digamos, ¿sí?, la realidad aumentada, ¿sí?, que es la primera noción, combina
entornos reales e imágenes virtuales. Todo eso combina. Entonces, fíjense que lo que va en los circulitos es las dos cosas que están relacionadas, son el núcleo de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la realidad aumentada combina entornos reales e imágenes virtuales. Esa es mi proposición, es modal, y en este caso le agregué un tercer elemento que no estaba en los mentefactos anteriores, que es esa flechita sobre la cual se escribe la relación. Fíjese que se escribe en infinitivo, es un verbo, en este caso el verbo lo estoy tomando expresamente de lo que está escrito allí, y sería combinar. Entonces cojo el verbo, lo pongo sobre una flechita y busco las dos ideas relacionadas, realidad aumentada y entornos reales e imágenes virtuales. Fíjense que no solo pongo una sola idea dentro del circulito, sino que me están relacionando la realidad aumentada tanto con los entornos virtuales como con las imágenes, entornos reales e imágenes virtuales. Entonces las conjugo y las meto ahí juntas en este circulito. Mira esta otra, el uso de mentefactos favorece el aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Lo primero que tengo que buscar, favorecer, la pongo en infinitivo, porque estoy hablando no en términos gramaticales, sino en términos de pensamiento. Hay una relación, algo favorece a otra cosa. ¿Qué es lo que favorece a algo? El uso de los mentefactos. Eso es toda mi primera noción. ¿Y qué favorece el uso de los mentefactos? El aprendizaje. Fíjense que son categorías unidas por una relación, en este caso favorecer. Este mentefacto también es modal porque se expresa a través de esa forma. Otra, la escritura dio origen a la historia. ¿Sí? Entonces ahí vemos dos verbos, digamos un solo verbo que es dio, pero no estoy diciendo que dar es el verbo la relación, sino que estoy tratando de interpretar. ¿Qué es lo que me dicen ahí? La escritura dio origen a la historia, o sea, hay algo que se originó, ¿cierto? Entonces realmente la relación es originar, ¿sí? Hay algo que origina a otra cosa y hay algo que se originó. ¿Qué es lo que dio origen a algo? La escritura, ¿sí? Esa sería mi primera noción. ¿Y qué originó la escritura? La historia. Lo que estoy haciendo, si ustedes se dan cuenta, es representar lo que me quieren decir ahí, en esa proposición. Eso es lo que estoy representando en el mentefacto. Estos son los elementos esenciales de un mentefacto modal. La relación es diferente al verbo ser, no son universales categóricas. Digamos que es discutible si el uso de los mentefactos favorece el aprendizaje, o es discutible decir que la historia se originó con la escritura, porque entonces, ¿qué pasó con las culturas preescribas? O sea, todos los que no escribieron, ¿qué pasó con ellos? ¿No existen en la historia? Entonces habría una discusión. Vemos que este tipo de mentefactos cumple con dos características opuestas a la anterior. Uno, no utilizan el verbo ser como relación, o sea, de pertenencia, de inclusión, y tampoco hacen referencia a realidades universales, a afirmaciones categóricas universales, sino que son susceptibles de alguna manera de discusión, aunque se están afirmando categóricamente. Bien. ¿Qué partes entonces conforman el mentefacto proposicional? Pues entonces aquí les voy a poner, eso lo tienen en la presentación, no espero que se lo aprendan en este momento, faltaba más, pero sí que tengan una referencia. Entonces eso central, digamos, la relación más las dos nociones, eso se llama núcleo, ¿sí? Y tiene una parte complementaria, ya vamos a ver algunos que tienen información complementaria, digamos lo que está en el centro, si me devuelvo un momentico y les muestro, esto central es lo que no le puede faltar a ninguna proposición. Como mínimo se requieren estos tres elementos para que haya proposición. La relación, expresada sobre la flechita, las dos bolitas que son como las dos nociones relacionadas. Para que haya una proposición se requieren esos tres elementos. Y esa es la información central, la idea clave que está comunicando ese acto comunicativo, ese pensamiento que está detrás de ese acto comunicativo. Pero puede haber ideas complementarias. Esas ideas complementarias se ponen así, como rectangulitos, encima de cada una de las partecitas, encima del primer círculo, encima de la relación, o encima del segundo círculo, o a lo largo de toda esa relación. ¿Listo? Esas letras quiere decir que lo central, lo primero que yo hallo es la relación. Digamos que para equipararlo un poquito a lo gramatical sería el verbo que esté implícito o explícito, que está conjugado y que conecta las dos nociones. Esa sería la relación. R, se simboliza con la letra R. Con la letra N se hace referencia a las nociones. Ya dijimos que una proposición es una relación entre nociones. Entonces, R va siempre en el centro sobre la flechita, sin rectángulo ni nada, va así, escrita en infinitivo, y se pone primero qué es lo que inicia la relación y sobre quién recae la relación. Entonces, eso es la N1, digamos la noción 1, y la N2. Ustedes ven unas letricas ahí que dice E, eso quiere decir que en algunos casos puedo referirme a un especificador. Si ustedes vieron el ejemplo anterior, decía realidad. Realidad es la noción grande. Aumentada es un tipo de realidad.
Como aumentada es un tipo de realidad, pues en el ámbito tecnológico, eso es un especificador, un conjunto o clase de la noción, y lo voy a poner dentro del circulito, pero subrayado. Si yo dijera, no sé, la rana dardo, ¿sí? La rana dardo, rana es la categoría general y dardo es una especie, es una subespecie de la rana, entonces la pondría dentro del circulito, pero subrayada. Siempre que sea un conjunto, una clase, lo pongo dentro del circulito. Y todo lo que está con CR quiere decir que son cromatizadores. Como su nombre lo indica, le dan información, matizan la información, pero no son esenciales, no son centrales, digamos, son complementarios. Como complementan la información, se ponen con ese simbolito, CR, que es cromatizador, y puede haber algo que complemente solo la noción 1. ¿Sí? Entonces uno dice las feas ranas dardo. Entonces, ranas iría adentro, dardo iría adentro subrayado, pero las feas es como una propiedad de esas ranas. Eso iría por fuera en donde dice CRN1, porque es algo que cromatiza a la noción ranas. Así habría posibilidad de cromatizar un verbo se cromatiza con un adjetivo, entonces si yo digo se movilizan rápidamente, movilizar es el verbo, rápidamente sería una forma de ese verbo e iría en el CRR, o sea, la cromatización de la relación. Y la noción 2, ¿sí? Digamos el bosque de niebla, ¿sí? Entonces si dijera el lejano bosque de niebla, el bosque de niebla, bosque sería N2, de niebla sería el especificador de esa categoría, y el lejano, digamos que es una característica secundaria de ese lejano, iría en CRN2, o sea, un cromatizador, una información complementaria relacionada con la noción 2. Y si hubiera algo que complementara todo eso, entonces que dijera, por ejemplo, que eso sucede en un lugar en la selva africana, entonces en la selva africana sucede determinada cosa, entonces lo pondría como un cromatizador de la proposición. Por el momento apréndanse que R siempre va a hacer referencia a la relación, que es lo que está sobre la flechita, que N siempre va a ser una noción, hay noción 1, la primera idea, noción 2, la segunda idea general relacionada, que hay unos especificadores, algunas veces se encuentran, y que hay unos cromatizadores que son información secundaria y que se simbolizan como CR. Siempre el mentefacto va a tener estos elementos. Es decir, se representa así, puede que tenga todos los elementos o algunos, pero mínimo debe tener la primera bolita, lo que está sobre la flechita y la segunda bolita. Lo mejor es aprenderlo pues de alguna forma con ejemplos, ¿sí? Así se representa. Entonces tenemos, lo primero que hacemos es poner una flechita, lo segundo que hacemos es poner dos bolitas u óvalos y sobre cada una de estas ponemos unos rectángulos. Cada uno pues simboliza, si ustedes ven, pues por eso es que es un mentefacto, porque ayuda a la mente a guiarse, y entonces todo lo que yo ponga en el rectángulo que está encima de la primera bolita es porque se refiere a ese contenido de la bolita. Todo lo que ponga sobre la flechita es porque complementa la idea central que está sobre la flecha. Todo lo que ponga en la segunda sí, y todo lo que ponga a lo largo es porque complementa toda la idea. Entonces, esto sería la relación, la noción con el especificador, los cromatizadores de la noción 1, de la relación, de la noción 2, esto es lo que he hecho anteriormente, y el cromatizador proposicional, ¿sí? Entonces, esto es un mentefacto proposicional. Así como en el mentefacto conceptual hay una clase concepto, una clase supraordinada, acá también hay unos elementos. Entonces, relación siempre es fundamental, es como el verbo, la noción 1, que es la primera idea que se relaciona, si tiene especificadores va ahí, la noción 2, ¿sí? Y los otros elementos son complementarios, van sobre las ideas o debajo de todas las ideas y se llaman cromatizadores de la noción 1, de la relación, de la noción 2 y de toda la proposición. Como yo les estoy hablando en mandarín avanzado, esto solamente se aprende con ejemplos, por eso es que no me he pasado un poco rápido esto, ¿sí? No, mi objetivo no es que se lo aprendan ahorita, no se lo van a aprender ahorita, ni más faltaba. Para eso están los documentos, está la presentación para que la mastiquen y la procesen, ¿sí? Y por supuesto, pues las tutorías que les brindan, precisamente ese es el valor de las tutorías, aclarar todo ese vocabulario y todas esas cosas que no quedan claras. En una sesión es obvio que van a quedar muchas dudas de índole de terminología, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan qué es una proposición y cómo se representa, y eso lo vamos a ver es a través de ejemplos porque es la mejor forma de aprenderlo. Voy a diferenciarles un especificador de un cromatizador, porque ustedes han encontrado
que hay especificadores, los que van dentro de la bolita, y hay cromatizadores, los que van fuera de la bolita. ¿Cómo los diferenciamos? De esta forma. Los especificadores, lo decíamos, son subconjuntos o clases o tipos de una noción. Entonces les doy unos ejemplos de especificadores, están ahí, van a quedar en la presentación. El oso panda. Panda es una subespecie de la categoría oso. Entonces oso iría dentro de la bolita, panda iría dentro de la bolita, pero subrayado porque es un tipo de oso. ¿Sí? Los países de la Comunidad Económica Europea. ¿Qué estoy diciendo? Países es el conjunto grande, pero me estoy refiriendo a un subconjunto de esos, los que hacen parte de la UE, Unión Europea. Listo. Ese conjunto de países iría dentro, ¿sí?, de la bolita subrayado, de la Comunidad Económica Europea. Iría subrayado porque es un subconjunto. Los medios masivos de comunicación. Todos los medios es una categoría grande que iría en la noción en la bolita. Pero dentro de la bolita iría también masivos de comunicación subrayado porque es el tipo específico de medios. ¿En qué se diferencia entonces un especificador de un cromatizador? Pues que los cromatizadores no son clases, ni son tipos, ni subconjuntos. Fijémonos acá. Entonces, hay unos que son de ejemplos, los utilizamos todo el tiempo, los he venido utilizando. Les dije un mentefacto modal como este. Los mentefactos favorecen el aprendizaje. ¿Qué hice? Les di un ejemplo de una categoría que es mentefacto modal. Entonces miren hacen referencia a ejemplos de la noción, entonces siempre los voy a encontrar en el lenguaje antecedidos de preposiciones como, por ejemplo, algunos dentro de los que se encuentran tales como, miremos este ejemplito, los organismos carroñeros, ¿sí? Estoy hablando de la categoría, como el buitre, ¿sí? Como el buitre, estoy diciendo, ¿es un tipo de organismo carroñero? No, es un ejemplo de organismo carroñero. Los recursos naturales, esa es la categoría grande, dentro de los cuales se encuentra el agua. ¿Qué estoy diciendo? ¿Solamente estoy refiriéndome al agua? No, me estoy refiriendo a todos los recursos naturales que iría dentro de la bolita y fuera de la bolita iría dentro de los que se encuentra el agua como un ejemplo de recurso natural. O sea, estoy diciendo que hay muchos más aparte de esos. Hay otros que son de cuantificación, ustedes los conocen, todos los que le implican asignaciones de cantidad. Entonces, hay una noción, supongamos que decimos hombres, muchos no va adentro porque no es un tipo, sí, un conjunto de hombre ni un tipo de hombre, es una cuantificación de esos hombres, muchos, entonces muchos iría en el rectángulo, sobre la bolita en la cual iría hombres. Uno, pocos, ninguno, se pueden utilizar porcentajes, el 87%, la mitad, números exactos como 350, varios, la mayoría, un tercio. Todas las expresiones que asignen implicaciones de cantidad son cuantificadores. Entonces uno puede decir un tercio ¿de qué? De los niños de escuela primaria. Entonces niños de escuela primaria estaría en la bolita, pero un tercio estaría en el rectángulo sobre la bolita. Hay otros de propiedades que hacen referencia como a los adjetivos, para que lo entiendan en términos gramaticales, y hacen referencia pues a características, juicios de valor, actitudes, adjetivos, o sea, cualidades de una noción. Son cualidades de una noción, estas, entre muchas otras, ¿no? Bello, ¿sí? Entonces digo, este bello paisaje, ¿qué quiere decir? Es un tipo de paisaje, hay paisajes bellos y no bellos, pero según quién, como eso es subjetivo, entonces no es un especificador, es más bien una propiedad que yo asigno, un juicio de valor que digo sobre el bosque. Como es un juicio de valor sobre el bosque, lo pondría en el rectángulo. Bosque iría en la bolita, bello iría en el rectángulo sobre la bolita. Inteligente, terrible, insoportable, feliz, irónico, seductora, impensable, todas esas son posibilidades de propiedades referidas a las nociones. Todas estas no van dentro de la bolita. Solamente van dentro de la bolita los especificadores, o sea, las clases o los tipos o los subconjuntos. Y hay unos de orden, entonces, pues obviamente como su nombre lo indica, remiten a una ubicación, un lugar, un orden. Por ejemplo, la cercanía geográfica es el primero de tres factores. ¿Sí? Estoy hablando de una noción, la cercanía geográfica. Favorecer sería la relación, el establecimiento de relaciones amistosas, esa sería la segunda noción. Pero es el primero de tres factores, o sea, hay otros factores involucrados en el establecimiento de relaciones amistosas, pero pongo ese cromatizador de orden dentro del rectángulo, porque me complementa la información. Bien, estos son cromatizadores relacionales, son otra lista. ¿Qué quiere decir? En la anterior diapositiva decía cromatizadores nocionales, o sea, los que van sobre las bolitas, ¿sí?
En esta diapositiva dice cromatizadores relacionales. Estos son solamente los que van sobre la flecha, ¿sí? También los hay de mucha forma, pero equivalen a los adverbios. Si los cromatizadores de las nociones equivalían a los adjetivos, estos equivalen a los adverbios. Aquí estamos haciendo un repaso de gramática también. Hay de modo, son los de los más comunes. Entonces, generalmente acompañan al verbo e indican una forma de llevar a cabo esa acción. Entonces, pueden ser estos, rápidamente, cuidadosamente. Entonces, uno dice, las ranas, digamos, inoculan, ¿sí? La relación es inocular, ¿sí? Veneno. Entonces, digamos, ranas está aquí, inocular está aquí y veneno está en la otra bolita. Pero dicen rápidamente, rápidamente es una forma de esa inoculación. Eso iría sobre el rectángulo, perdón, sobre la flechita en un rectángulo. Eso sería una forma, un modo. Se pueden utilizar tanto los adverbios, así que son los que terminan en mente, por lo general, y las frases adverbiales, o sea, de forma similar, de forma detallada, con sumo cuidado, que es una forma de decir cuidadosamente y así. Hay de frecuencia, como 3 veces por mes, ¿sí? Como en este ejemplo, los chimpancés del Congo realizan jornadas de cacería, ¿sí? Entonces, sería chimpancés del Congo, es subconjunto, diría dentro de la noción, realizar es la relación, jornadas de cacería es la segunda noción. 3 veces por mes, ¿sí? Entonces eso sería una forma de cromatizar esa realización. Hay de cantidad también, entonces ha aumentado en un 66%, aumentar es la relación y en un 66% sería un matiz de ese aumento. También hay de contraste que sugieren como que una idea se opone a otra. Entonces, entre los actores de Hollywood es su fama y no el talento lo que determina el costo de sus honorarios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que estoy diciendo que la fama determina los honorarios de un actor, ¿sí? Fama determinar honorarios del actor, perdón. Pero no es el talento, eso sería un cromatizador opuesto, digamos, por eso se dice de contraste, a la idea de que sea la determinación a través de la fama. Y hay unos de intención, entonces uno suele decir nunca, ¿sí? La riqueza nunca determina la felicidad, ¿sí? Entonces riqueza estaría aquí, felicidad está aquí, aquí está determinar, pero nunca es una forma de hacer intención o matiz sobre la relación. Bueno, existen muchas intenciones, pero normalmente son negar, reafirmar, como a través de estos que están ahí, o oponerse o expresar posibilidad. Esos son como los matices. Todos estos cromatizadores, hay un montón, para eso pues busquen todo lo que son complementos circunstanciales y adverbios, adjetivos, para que vayan viendo cuáles son. Estos son los que van encima del rectángulo en el centro. Y el tercer tipo de cromatizadores afectan a toda la proposición. Entonces son los de circunstancia, de tiempo, de lugar, como los que aparecen ahí. Entonces debajo de, en la esquina, en Bruselas, ¿sí? Esos son de espacio, ¿no? De tiempo sería ayer, en el siglo XIX, el lunes próximo, eso sería de tiempo. Y hay unos que combinan, ¿no? En la Europa medieval, entonces Europa, que es un lugar, medieval, que es una época histórica, entonces estoy combinando tiempo y lugar. En la antigua Persia, lo que hoy es Irak, y antigua, pues una época del desarrollo humano. Igual hay de circunstancia, como los de si hago tal cosa, entonces tanto, por lo tanto, de acuerdo con, según dijo quién, debido a, son siempre cromatizadores circunstanciales, esos se ponen en el rectángulo larguito que está debajo de la proposición, junto con los de referencia, de acuerdo con los últimos estudios, entonces la felicidad es generada por la calidad de las relaciones, entonces esa sería una forma de matizar lo que se está diciendo en todo el núcleo y lo pondría debajo. De causa, debido a causa de, y de finalidad, con el fin de o para tal fin. Esos serían los cromatizadores. Esos son simples ejemplos, tampoco les hago mucho énfasis, realmente esto es más importante aplicar, pero sí es importante que sepan que hay cromatizadores que son ideas secundarias al núcleo. El núcleo está compuesto por las dos bolitas y lo que está sobre la flechita, que son la relación y las dos nociones, y encima de cada uno va a haber un cromatizador o una información que complementa o a una de las ideas o a todas las ideas en conjunto, que sería estos que estamos viendo, que se llaman cromatizadores proposicionales. Vamos a
a identificarlos para que ustedes puedan asociar un poquito más esto con sus presaberes. Entonces, la ciencia elabora muchos conceptos para comunicar el conocimiento. Listo. Entonces, primero hay que buscar la relación, ¿no? Entonces, relación sería elaborar. ¿Quién elabora? La ciencia, iría en la primera bolita. Sobre la flecha va a elaborar. ¿Qué elabora la ciencia? Conceptos. Eso, ciencia, elaborar conceptos, es la idea central, el núcleo. Pero yo estoy diciendo, mire, hay una información que dice muchos, para comunicar el conocimiento. ¿Dónde pongo eso? ¿Sí? Entonces, muchos es un cuantificador ¿de qué? De conceptos, o sea, de la segunda noción. Muchos irían en el rectángulo sobre la segunda noción. Y encontramos otro, para comunicar el conocimiento. O sea, todo eso pasa que la ciencia elabore conceptos, eso lo hace con una finalidad, para comunicar el conocimiento. Esa finalidad sería un cromatizador proposicional, iría en la parte inferior sobre ese rectángulo. Este es un ejemplo. Entonces vemos que son ideas complementarias, pero que es importante ponerlas en el mente facto. Lo que iría en el centro sería ciencia, elaborar conceptos. Eso es lo esencial. Digamos que si yo le quito todo lo que le sobra a la idea principal, me quedaría eso. Pero necesito complementarlo a través de estos elementos. A través de experimentos controlados, la física cuántica ha demostrado la hasta ahora impensada ubicuidad de las partículas. ¿Sí? Entonces, ahí hay unos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos centrales? Demostrar. ¿Sí? La idea central, la relación es demostrar. ¿Quién ha demostrado qué? ¿Sí? La física cuántica. Demostrar, ¿sí? La física cuántica iría en la primera bolita, demostrar iría sobre la flecha y la ubicuidad de las partículas iría en la segunda bolita. Entonces, lo que dice acá en resumen es que la física cuántica demostró la ubicuidad de las partículas. Ubicuidad, para quienes no lo saben, es la capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo. Ya lo demostraron en laboratorio. Pero, ¿qué hago a través de experimentos controlados? La hasta ahora impensada, ¿qué hago con eso? Pues, efectivamente, estos son cuántica, primero que nada, es un tipo de física, pues porque hay física, digamos, newtoniana, y física relativista o einsteiniana, digamos que son las dos corrientes, y otro tipo de física que surge a partir de las micropartículas, que es la física cuántica. Es un tipo de física diferente de las otras y iría dentro de la bolita, física sería la categoría y cuántica iría por dentro subrayado. Y encontramos también un cromatizador de la segunda noción, ¿sí? Que es la ubicuidad de las partículas. Esa ubicuidad se califica, según lo que se dice ahí, como hasta ahora era impensada una propiedad, un cromatizador de propiedad que iría en el rectángulo sobre la segunda bolita y dentro de la segunda bolita debería estar escrito ubicuidad de las partículas. A través de experimentos, es de toda la proposición, o sea, yo estoy diciendo que a través de experimentos la física cuántica demostrar la ubicuidad de las partículas. Como afecta todo el núcleo, lo pongo debajo. Ese sería un cromatizador proposicional. Lo chévere de las proposiciones es que uno para ensayar solo necesita cualquier texto. Coge un texto, saca una proposición y empieza a buscar, bueno, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la relación? Y demás. Según los cálculos de la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2020 las muertes anuales por suicidio podrían superar el millón y medio, hay un error allí, de individuos al año si no se establecen programas de prevención. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Que la relación es superar, algo va a superar ¿qué? Las muertes por suicidio, ¿cierto? ¿Van a superar a qué? Al millón y medio de individuos. Esa sería pues una forma de verlo. Entonces, ¿qué es importante ver? Que me sobra una información que es complementaria. Podrían, quiere decir que la relación de superar, ¿sí? Es posible, no es totalmente categórica, no se afirma 100% con certeza. Entonces podrían, iría sobre el verbo superar, ¿sí? Como una posibilidad. Según los cálculos de la OPS, ¿sí? Eso quiere decir que eso es según una fuente específica, eso lo pongo como un cromatizador de toda la proposición. Para el año 2000, ¿sí? Es un cromatizador de la proposición, hay dos cromatizadores, puede haber más de uno, entonces para el año 2020. Y si no se realiza prevención, otro cromatizador de toda la proposición, porque lo que me están diciendo es que las muertes por suicidio van a superar el millón y medio de individuos. Bien,
Entonces acá está como la síntesis de todo lo que hemos venido diciendo, las relaciones, sí, cuál es la relación que hay en estas ideas que me están expresando. Siempre me hago esas preguntitas, esto lo voy a pasar como rápido, pero pues es para que ustedes sepan que lo primero que me pregunto es sobre la relación, ¿sí? Luego entonces, ¿qué inicia, cuál es la idea que causa la relación? Sería la noción 1. Si hay tipo de esa idea, pues iría como subrayadito. Segunda idea, ¿cuál es la idea relacionada? Entonces iría la noción 2, ¿sí? Entonces supongamos que fuese una oración. Entonces, ¿cuál es la acción? La opción que se está dando sería el verbo, iría sobre la flechita. Listo. ¿Quién ejecuta la acción o sobre quién recae? Listo, ese sería el sujeto, la noción 1. ¿Y sobre quién se ejecuta esa acción? Esa sería la noción 2. ¿Ven? Ahí vamos pues con lo que sería el núcleo, las dos bolitas y la flechita. Sobre cada uno de estos elementos irían rectángulos, que son los cromatizadores, y son ideas secundarias. Si van en el centro, pues son de modo, de lugar, de tiempo. Si van encima de las bolitas, son características o ejemplos o nociones de cantidad o condiciones de esa idea. Y si van debajo, son condiciones generales. ¿Cuándo sucede eso? ¿Dónde sucede eso? ¿Según quién? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Entonces aquí está como las preguntas a través de las cuales se estructura el mentefacto. ¿Qué hace uno? ¿Sí? Lo primero que hace para inferir proposicionalmente es que dibuja ese bichito, ¿sí? Dibuja las dos bolitas con la flechita en el centro, ¿sí? Y sobre cada uno de los elementos, sobre cada una de las dos bolitas, sobre la flechita y a lo largo de todo esto, hace los rectángulos. ¿Listo? Eso sería lo primero que habría que hacer. Luego entonces encuentro pues el texto, la proposición que voy a comprender, identifico de esa proposición las ideas principales, ¿sí? Normalmente eso lo pueden hacer así o pueden identificar la relación, eso es conmutativo. Puedo identificar la relación y luego las ideas principales o las nociones, ¿sí? Entonces el verbo conjugado sería lo primero y luego las ideas o las dos ideas y luego miro a ver cuál es el verbo que las relaciona. Después de que haya identificado eso, entonces fíjense que las ideas principales, las nociones, las pongo en la bolita, la primera noción y la segunda noción en la segunda bolita. En el tercer punto, la relación entre las ideas se pone sobre la flechita en infinitivo sin ningún rectángulo alrededor. Listo, ya tengo mi núcleo, digamos, eso que ya tengo es la noción 1 más la relación más la noción 2, que es el núcleo, como la idea central. ¿Qué hago después? Identifico toda la información que complementa o aclara la información del núcleo y lo pongo dentro de la parte que esté afectando. Entonces, miro qué parte está siendo aclarada, complementada o ampliada, porque como nos dimos cuenta, eso simplemente cumple esa función, y busco entonces, si es un matiz, de la noción 1, lo coloco en el rectángulo que va sobre la noción 1. Si es un cromatizador de la relación, sobre la flechita. Si es un cromatizador de todo el núcleo, debajo del núcleo en un rectángulo alargado. Y así, grafico los elementos en los cromatizadores y desecho el resto de la información. Siempre me va a sobrar una información, por lo general artículos, preposiciones, esas interjecciones generalmente sobran. Bien, ¿cómo lo hacemos en este ejemplo? Voy a seguir paso a paso pues porque estamos procesando, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Mi ejemplo es este. Yo me encontré un texto, los intercambios comerciales como la distribución de tierras o los intercambios marinos originaron lentamente el lenguaje escrito, indispensable para registrar datos y llevar contabilidad. Resulta que me encontré esto. Estos son tomados de cualquier texto, pero pues digamos son tomados de textos reales para que sea más chévere el ejemplo. Listo, esto me encontré. ¿Qué es lo que me están diciendo ahí? Entonces voy a resumir la idea. Ah, ya. Hay un verbo allí que dice originaron. Hay algo, ¿sí?, que originó otra cosa. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Busco esa relación que sería originar y qué originó tal cosa. Entonces tengo, algo originó, los intercambios comerciales originaron el lenguaje escrito. Fíjense que si yo tratara de resumir eso que dice ahí, lo que encontraría es que los intercambios comerciales, primera bolita, generar, ¿sí?, u originar lenguaje escrito. Ese sería el resumen, pero hay un poco de información extra. Entonces tengo mis nociones, intercambios comerciales y lenguaje escrito. Tengo mi relación, originar, ¿sí? Ya tengo el núcleo, ese es el resumen. Pero que hay información es secundaria pero importante.
De la noción 1, ¿sí? O sea, ya tengo claro que es intercambios comerciales, de la relación es originar, y la noción 2, o sea, la segunda bolita, lenguaje escrito. ¿Qué información es importante o complementaria? Distribución de tierras, lentamente, indispensable para registrar datos y llevar contabilidad. ¿A qué parte del núcleo me afecta esa información? Entonces, leamos. Miren lo que dice acá. Los intercambios comerciales, como la distribución de tierras, ya, está hablando de los intercambios comerciales, o sea, es un tipo de intercambio. Listo. Entonces, eso sería un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De la primera noción. Entonces, un cromatizador de la noción 1, ¿sí? Distribución de tierras y intercambios marinos. Lentamente, ¿sí? Lentamente, ¿a qué me afecta? A esa relación originar. Entonces, es un cromatizador de la relación, quedaría lentamente en el rectángulo sobre la flechita. Y que ese intercambio es indispensable, ese origen del lenguaje escrito en el intercambio comercial es indispensable para que ellos llevaran datos y contabilidad. Entonces, como hay una finalidad, o sea, ¿para qué se hacía esto? Esa finalidad se va a poner en el cromatizador proposicional, o sea, en el rectángulo que está debajo de todo. Así lo hago, ¿sí? Identifico primero el núcleo, la idea de resumen, y luego busco la información complementaria. Fíjense que me sobra un poco de información, como los en intercambios comerciales, la en distribución de tierras, el en el lenguaje escrito, y así en varias partes. Desechos, sí, desechos las palabras, todos los que les estoy diciendo, como la, el, estos todos se van porque es información secundaria. Otra vez el orden, ¿no? Entonces acá es el mismo esquemita que ya hemos hecho, las mismas preguntas que ya ustedes conocen, pero el orden en que les sugiero hacerlo si nunca lo han hecho. Entonces, primero busquen la relación, el verbo principal conjugado que está ahí. Primero, ¿cuál es la relación? Ahí. Entonces, en el caso anterior, ¿cuál es la relación? Originar. Listo. Ahora, ¿qué origina la relación? De originar. ¿Qué origina ese origen qué genera ese origen allí? El intercambio comercial. Entonces sería la segunda pregunta, la noción 1. Luego entonces, ¿qué es lo que genera eso? Lenguaje escrito. Lenguaje sería la noción y escrito sería un tipo de lenguaje, iría subrayado dentro de la bolita. Ya tengo el resumen, ¿sí? El intercambio comercial fue el que generó la escritura. Si no hubiera intercambio comercial, las personas no hubieran necesitado llevar esa contabilidad, esos datos, y de pronto no se hubieran inventado la escritura según esa tesis. Listo, pero hay una información complementaria, entonces empiezo a mirar. Primero, si la noción 1 me dicen algo. Si me dicen que sí, que como los intercambios marítimos, un ejemplo, entonces lo pongo en donde está 4. Me dijeron que ese origen fue paulatino, fue lentamente que se dio eso. Listo, lentamente va en 5. ¿Sí? Y hay algo que me digan de la segunda idea, del lenguaje escrito, no. Pero sí me dicen que todo esto sucedió para poder llevar datos y contabilidad, entonces lo pongo en 7. ¿Listo? ¿Ven? Esa es la forma de tenerlo. Así quedaría nuestra proposición. El núcleo sería originar, que es la relación, intercambios comerciales sin el los, que es la noción 1, lenguaje escrito, que es nuestra noción 2, escrito va subrayado. ¿Listo? Esa sería el núcleo, el resumen. ¿Qué me dicen complementariamente? Lo que ya venía diciendo. Que hay ejemplos como la distribución de tierras e intercambios marítimos, entonces lo pongo sobre la noción 1, porque son tipos de intercambio comercial. Lentamente fue la forma en que se dio ese origen, ¿sí? No me dicen nada del lenguaje escrito, entonces no lo pongo, no me tengo que inventar todas las partes del mentefacto a la fuerza, sino que son las que están en la proposición, pero si me dicen que eso fue para llevar datos y contabilidad, entonces eso lo pongo como un cromatizador proposicional. Así me quedaría mi mentefacto. No es tan difícil, salvo que requiere mucha ejercitación. ¿Listo? Entonces, aquí está la matriz de preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la relación? Primera pregunta que me hago, eso me ilumina en el mentefacto la relación, lo que va sobre la flechita. ¿Cuál es el tipo de idea que causa la relación, que origina la relación? Esa sería la noción 1. ¿Y cuál es su tipo? Pues el especificador de esa noción 1. ¿Cuál es la idea relacionada? No se preocupen que esta diapositiva es para ustedes y va a quedar ahí. La idea relacionada y su tipo sería la noción 2 y su especificador. Con estos 3 elementos ya tengo el núcleo. Pero a partir de la cuarta pregunta son todas informaciones secundarias. Digamos, lo primario es lo que
no me puede faltar en una proposición, pero puede que me encuentre con condiciones o ejemplos o propiedades de la noción 1. Ese sería el cromatizador de la noción 1. En el caso anterior era como los intercambios marítimos y los de tierras. ¿En qué lugar, modo o de qué forma se da esa relación? Lentamente, como en el caso anterior, iría sobre la relación, cromatizándola. ¿Qué características tendría la siguiente noción? En el caso anterior no tenía, entonces no pongo cromatizador de la noción 2. Y la séptima y última, ¿en qué condiciones? ¿Cuándo? ¿Para qué? En este caso sí había un para qué, ¿sí? Para llevar datos y contabilidad. Entonces había un cromatizador de la proposición. Son estas 7 preguntitas porque son los 7 partes que conforman el mentefacto proposicional, las preguntas que ustedes se deben hacer siempre. Siempre que lean una proposición, entonces busquen la relación. Una vez que tengan clara la relación, es facilito que salgan las dos nociones, son las ideas generales, como el resumen, el núcleo, y luego busquen toda la información complementaria y desechen todos esos artículos, preposiciones y otras conjunciones que no aportan sentido a lo que se quiere decir que es una proposición. Más ejemplos, porque esto es pura ejemplificación. Yo les doy un tiempito y lo van tratando de hacer, ¿sí? Para que, o sea, unos poquitos minutos y lo van tratando de hacer porque es súper importante que hagan el esfuerzo. Primero que tienen que hacer ahí, leer muy bien, ¿no? Luego buscan cuál es el verbo principal, ¿sí? Entonces, tengo esta proposición. En los últimos años, el consumo desmedido e incontrolado de artículos tecnológicos, como teléfonos celulares y iPods, ha sido generado principalmente por la presencia cada vez mayor de falsas necesidades. ¿Sí? Ahí está la proposición. ¿Sí? Esa es la proposición. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Pues hay un montón de información, pero yo voy a buscar el verbo principal, ¿sí? El verbo principal. Y encuentro un verbo allí, generado. Ah, ya. Generar es mi idea relacional. ¿Sí? Generar. ¿Listo? Lo primero que tengo que buscar es el verbo principal. Ya lo encontré, lo pongo en infinitivo y lo pongo sobre una flechita, generar. Y pongo mis dos bolitas, ¿cierto? Ya las tenía dibujadas anteriormente. ¿Qué generó qué? Si uno, les pasa a los estudiantes todo el tiempo, si uno lo mira así, sin malicia, como de manera desprevenida, podría pensar que el consumo de artículos tecnológicos generó falsas necesidades, ¿cierto? Que es como aparece en el texto, pero no, esto es la oración, pero la proposición es lo que me están diciendo ahí, algo generó otra cosa. ¿Qué generó qué? Realmente, si lo miramos bien, este ejercicio es interesante, las falsas necesidades, ¿sí?, generaron consumo de artículos tecnológicos, ¿ven? Ya tengo las dos nociones, pero no es como aparecen en el orden en la oración, sino como me las quieren comunicar, solo que por la forma pasiva ha sido generado, pues yo pensaría que el sujeto es el consumo del artículo tecnológico y que el predicado, el complemento es la presencia de falsas necesidades, y resulta que no. Entonces, generar la relación, presencia de falsas necesidades, eso es lo que generó algo. ¿Qué generó? Consumo de artículos tecnológicos. En ninguno de estos casos, primero pues estaban invertidos en la oración por la voz pasiva, pero así es que debería quedar la proposición, y no hay especificadores, o sea, falsas necesidades no es un tipo de necesidad, eso sería muy forzado, o artículos tecnológicos no es un tipo de consumo, entonces pues tampoco podría dejarlo de esa forma. Estas son las nociones, este es el resumen. Lo que me dicen aquí en resumen es que la presencia de falsas necesidades genera consumo de artículos tecnológicos. Si se equivocaron, tranquilos, precisamente para eso es la oportunidad del aprendizaje. Listo, pero hay otra información ahí secundaria, ¿no? Me dicen que la presencia de falsas necesidades es cada vez mayor, entonces eso es como de cantidad, ¿no? Un cuantificador, lo pongo sobre presencia de falsas necesidades. Me dicen que ese consumo, también me hacen unos juicios, ¿no? Que es desmedido, que es incontrolado, y que entre ese consumo hay ejemplos como el consumo de celulares y de iPods. Entonces tengo 3 cromatizadores de consumo de artículos tecnológicos, que es desmedido, sería 1, que es incontrolado, sería 2, y que dentro de los artículos tecnológicos están los celulares y los iPods. Entonces tengo un ejemplificador que es como celulares y iPods, y 2 propiedades, incontrolado y desmedido, que no son tipos de consumo. Por penúltimo, tengo que
esto ha sido una de las causas principales, es decir, que existan falsas necesidades porque en nuestras generaciones anteriores nadie necesitaba un iPod ni un celular para sobrevivir, tampoco ahora, pero ahora creemos que sí. Entonces, esta ha sido una de las causas principales de ese consumo, ¿sí? Pero no la única causa. Como dice principalmente, allí lo dice, entonces lo pongo como un cromatizador de la relación. Y debajo pongo que esto ha sucedido en los últimos años. Es un cromatizador de toda la proposición. ¿Ven? Así quedaría armado mi mentefacto. Entonces este sí tiene todos los elementos, lo buscamos a propósito así, pues para que ustedes encontraran que efectivamente cualquier proposición se puede expresar de esta forma, que normalmente uno tiende a pensar que el sujeto aparece al principio y el predicado al final, y no es cierto, como en este caso, y que toda esa información, hay una que me sobra, como en los, sí, perdón, en los no, sino el del consumo, como aquí donde dice la presencia, el artículo la me sobra, ¿sí? Pero que la información central es que la presencia de falsas necesidades generó consumo de artículos tecnológicos. Todo eso está matizado o complementado, cada una de estas partes por otros elementos, que esa presencia, que esas falsas necesidades, esa presencia ha sido cada vez mayor, que esa generación ha sido principalmente por esa causa, pero que hay otras, que ese consumo ha sido desmedido e incontrolado y que dentro de ese consumo se destaca el de celulares y iPods, y que esto ha sucedido en los últimos años como un cromatizador de todo. Segundo ejemplo, los elefantes blancos han sido casi exterminados por la caza indiscriminada en el norte de la India, una más sencillita, ¿no? Busco el verbo principal, exterminar, lo pongo ahí en el centro. ¿Quién exterminó a quién o qué exterminó a qué? En este caso, la cacería indiscriminada, no los elefantes blancos que exterminaron a la cacería, eso sería ilógico. La cacería indiscriminada exterminó a los elefantes blancos. ¿Sí? Esta sería una forma. Aquí cometí un error a propósito y quiero que ustedes lo identifiquen. Elefantes blancos, pues si lleva el especificador blancos, digamos que es una subespecie de los elefantes que tuvieron por una falla genética, nacieron con la piel blanca como los tigres de Siberia, son muy escasos, pero se consideran subespecie a pesar de que sea una mutación genética. Entonces, blanco sería una subespecie de elefante y iría subrayado. Y eso ha sucedido en el norte de la India y el exterminio no ha sido completo, sino que ha sido casi completo. Por eso casi totalmente va sobre la relación. Pero el error que cometí fue, ¿ya lo identificaron? Ojalá que sí. Indiscriminada. ¿Sí? Entonces, indiscriminada, ¿qué es? Estoy asignándole un juicio de valor a la cacería. ¿Sí? Indiscriminada no debería ir dentro de la bolita, debería ir en el cromatizador de la noción 1, o sea, en el rectángulo que está encima de la bolita de cacería. ¿Sí? Pero ven, esta es una herramienta sencilla para que los niños entiendan qué es lo que les están diciendo, porque de buenas a primeras un niño podría, sin tomarse mucho tiempo para pensarlo, entender que los elefantes exterminaron a la caza, ¿sí? A la cacería, o sea, como una idea contraria, cuando lo que le están diciendo es que la cacería exterminó a los elefantes blancos, ¿sí? Casi totalmente, que es un matiz, un modo de ese exterminio, y que eso sucedió en el norte de la India. ¿Ven? Hay más ejemplos siempre, pero esta diapositiva es fundamental. Yo no se las voy a leer porque eso sería ofensivo, pero es digamos, una síntesis para que ustedes sepan cuáles son las preguntas que me ayudan a identificar o que yo me hago para ir armando el mentefacto. Voy a poner el ejemplito anterior para darme cuenta cómo sería esto. Voy a poner el del consumo de la presencia de falsas necesidades y el consumo de artículos tecnológicos. Sí, generar, entonces la relación es generar. Bien, perfecto. Busco la relación, el eje es la relación. Generar. ¿Qué o quién genera? Listo. Entonces, esa sería la primera pregunta, la que me haría con la bolita de la primera noción. ¿Qué o quién ejecuta la acción? ¿Sí? ¿Qué o quién genera? En este caso, las falsas necesidades, concretamente la presencia de falsas necesidades. Todo eso lo pongo en la primera bolita. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera la presencia de falsas necesidades? Fíjense en la pregunta de la segunda bolita. ¿Qué genera? Consumo de artículos tecnológicos. ¿Listo? ¿Ven? Ya tengo a través de esas preguntas la noción 1, la noción 2 y la relación. Pueden encontrarse variaciones de esa pregunta, ¿sí? Pues si es un objeto, sería ¿qué? Si es una persona, sería ¿quién? ¿Sí?
Si puede encontrarse la respuesta directa, pues en este caso, ¿qué es lo generado? Pero también a qué o a quién le generaron eso, ¿sí? Entonces, esa podría ser otra posible respuesta que iría en la noción 2. Siempre pregunto eso con referencia a la relación y a la noción 1. Y dentro de cada uno de los rectángulos, dependiendo de la parte de la proposición que afectan, uno podría encontrar como cuál. ¿Esos son de qué tipo? Como cuál. Entonces, cuando yo digo como cuál, quiere decir, dígame algún ejemplo. Ese sería un ejemplificador. ¿Cuánto? Sería como su nombre lo indica, cuantificador. ¿Cómo es? Esa sería una propiedad. ¿Ven? Ahí estoy poniendo todos los tipos. ¿Qué lugar o qué orden ocupa? Ese sería un orden. ¿Listo? Ese sería los 4 tipos de cromatizadores para una noción. Los de lugar u orden, que es el último. Los de propiedades, como son. Los de cuantificación, el segundo. Y el primero, los de ejemplo. Y así mismo sería para la noción 2. Las preguntas son exactamente iguales, solo que referidas a esto. Entonces acá decía, la presencia de falsas necesidades. Como cuál no hay ejemplo. ¿Cuánto? ¿Sí? Dice cada vez mayor. Ah, ya. Entonces cada vez mayor respondería a la pregunta cuánto, iría en el primer rectángulo encima del primer círculo. Listo. Genera. ¿Sí? ¿Cómo? Principalmente. ¿Sí? Entonces por eso encima de la R está cómo, que es una forma. Pero podría ser de qué manera, o con qué frecuencia, o cuánto, o qué tanto, o en cambio de qué, y contestaría pues a cualquiera de esas preguntas. Por eso es que ahí están todos los adverbios y frases adverbiales de tiempo, de modo, bueno, en fin. Y en la parte de abajo irían todo lo que responde a las preguntas: ¿cuándo sucedió eso? ¿Dónde? En este caso, en el caso anterior era en el norte de la India, que la cacería exterminaba a los elefantes, o en los últimos 10 años, que era un cuándo sucedía que la presencia de falsas necesidades generaba consumo de artículos tecnológicos. Esto es fundamental. Esta diapositiva, échenle un vistazo cuando se pierdan, cuando quieran hacer el ejercicio, tomen esta diapositiva, copienla en sus apuntes y cojan cualquier proposición y empiecen a hacer las preguntas, y verán que si empiezan por la relación e identifican, el núcleo, lo otro va a ser mucho más fácil, pero necesitan la ejercitación para comprenderlo. Más ejemplos, ¿listo? Tengo esta proposición: los hermosos rostros femeninos del oriente antioqueño. Yo no sé quiénes hayan tenido la oportunidad de ir por allá, yo vivía allá, y realmente esto no es una exageración, probablemente se expliquen en la peculiar mezcla genética que se dio en la región. Entonces, en todo oriente antioqueño, estamos hablando de Río Negro, de Marinilla, de Guarne, pues todos estos lugares del oriente antioqueño, es muy común ver mujeres muy atractivas, sobre todo el rostro de las mujeres. ¿Sí? Entonces, esta proposición busca como encerrar esto, pero aquí, ¿qué me están diciendo? ¿Sí? Dice, se expliquen. ¿Sí? Ah, podría ser que la relación es explicar, hay algo que explica otra cosa. ¿Sí? ¿Qué explica qué? Entonces, acá la mezcla genética explica la belleza de los rostros femeninos. Fíjense que la interpretación no tiene que ser literal. Entonces yo diría, hay algo que explica algo. Nuestro primer elemento es la relación. ¿Qué explica qué? La mezcla genética. ¿Sí? Listo. ¿Qué explica esa mezcla genética? La belleza de los rostros femeninos. Ya resumí la idea, ya encontré lo nuclear de esto que me dicen allí. Pero hay otra información complementaria. ¿Qué me dicen sobre la mezcla genética? ¿Cómo es esa mezcla genética? ¿O cuánto de esa mezcla genética me refieren ahí? ¿O de qué orden? No, me dicen que es cómo. ¿Cómo es esa mezcla? Es peculiar. Sí, no es muy común, porque allí se juntaron 3 razas, hasta donde se sabe, 3 razas dominantes, ¿no? Los alemanes, los judíos y los mestizos y mulatos de la región. Entonces, esa mezcla fue la que produjo que uno se encuentre de esos países de ojos claros, ¿sí? Porque es muy común que se encuentre o de piel muy blanca o de narices muy respingadas, sí, precisamente por la mezcla que se dio tan peculiar. Listo, ¿qué me dicen sobre la explicación? ¿Me dicen algo más? Sí, me dicen que probablemente eso explica la belleza. No es categóricamente me están afirmando que sea así, sino que sea una de las posibilidades o una probabilidad de que eso me explique lo otro. Y que la belleza de los rostros femeninos me complementan algo, me dicen como un ejemplo. No, no me dicen eso, pero sí me dicen que todo esto sucede en una región de nuestro país que es el oriente antioqueño, que los invito a visitarlo porque es bastante
pues bonita por su paisaje, por la calidez de su gente, es bastante chévere. Entonces esta proposición quedaría de esta forma. ¿Sí? Esto es lo que resumiría el pensamiento que está allí. Fíjense que variamos algunas cositas, ¿sí? Como que allá no dice belleza, sino que dice hermosos, entonces interpreté belleza como la categoría, pude haber puesto hermosura, pero se puede variar. Realmente lo que yo tengo que hacer no es repetir al pie de la letra lo que dice allí. En los primeros ejercicios háganlo con tranquilidad, pero en los ejercicios siguientes lo que tienen que hacer es interpretarlo en sus palabras, en otro lenguaje, pero que respetando lo que allí dice. Entonces, ¿por qué? Vamos cerrando, y es diciendo que las proposiciones son fundamentales, se los decía al principio, pero ¿por qué? Pues porque los libros están escritos en proposiciones, porque los estudiantes no saben hacer este tipo de inferencias, de hecho a uno le queda grande cuando está empezando a hacerlo, entonces sí, pero además, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a ver mentefactos argumentales como los que vimos al principio. Decíamos, los profesores de básica y media tienen que enseñar a sus estudiantes pensamiento proposicional, porque les va muy mal en las pruebas, porque esto desarrolla pensamiento formal y porque todos los textos académicos y científicos están escritos en proposiciones. Esas son las razones. Lo que hicimos ahí fue proposiciones relacionadas entre sí. La tesis, ¿sí?, que aparece allí, era la de que los profesores debían enseñarlo, los argumentos, eran las razones que acabo de dar, estarían debajo de la tesis, pero son proposiciones, y las derivadas también son proposiciones. Miren lo chévere. Los mentefactos argumentales, quiero decirles, son una relación entre proposiciones, no son otra cosa. Entonces, si no aprendo proposiciones, difícilmente voy a hacer argumentos bien hechos. Y en un mentefacto conceptual pasa exactamente lo mismo. Lo que tengo son proposiciones, pero ya no por causa y efecto, sino por pertenencia y generalidad. Entonces, tengo el centro, digamos, es un tipo de, la rana es un tipo de anfibio anuro, entonces esa sería una proposición. La rana se diferencia del sapo, entonces sería otra proposición. La rana se caracteriza porque salta, mientras que el sapo camina. Bien, eso. O la pupila de la rana está dispuesta, creo que verticalmente, y la pupila del sapo horizontalmente. Entonces esas serían diferencias entre uno y otro. Y las ranas se clasifican en ranas arborícolas, acuáticas y terrestres. Entonces esa sería una clasificación. Miren que siempre estoy utilizando proposiciones. Lo que iría sobre las fechas son las relaciones, y lo que iría sobre las bolitas son las nociones. El sistema conceptual es una relación entre proposiciones también. Si ustedes aprenden esto bien, les va a quedar muy fácil los mentefactos que vienen. Acá hay otros ejercicios, estos son solo ejercicios, digamos, yo se los dejo no para hacerlos, el tiempo no nos da y no era el objetivo, simplemente es para que ustedes hagan el ejercicio, no hagan trampa, cojan la proposición, escríbanla, traten de hacer el mentefacto y luego miren la respuesta en la